Zacarías quedó mudo a causa de no haber creído el mensaje de la gracia que le había traído el ángel. Cuando no creemos el mensaje de la gracia, no tenemos absolutamente nada que decir. Repito, cuando no creemos el mensaje de la gracia, no tenemos absolutamente nada que opinar. Cuando no creemos el mensaje de la gracia, no tenemos absolutamente nada que decir. No tenemos absolutamente nada que decir. De todas maneras, esos 9 meses fueron un tiempo muy largo para él, debido a que, en el momento en que quedó mudo, él no sabía cuánto habría de durar aquella situación, tendría bastantes interrogantes en cuanto a su futuro. Si observamos la prosecución de este relato, nos damos cuenta que él pudo volver a hablar recién cuando creyó, en el momento del nacimiento de su hijo. Zacarías todavía estaba mudo. Todo ese proceso le sirvió, sin duda alguna, para modelar su carácter. Eso es más que evidente, ¿verdad? En los versículos 59 al 67 leemos: Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Hasta este momento, 8 días después del nacimiento de su hijo, Zacarías todavía seguía estando mudo. Dicho sea de paso, en la numerología hebrea, el 8 significa nuevo comienzo. Zacarías se encontraba aquí en los umbrales de un nuevo comienzo. Cuando creemos el mensaje de la gracia, estamos a las puertas de un nuevo comienzo en nuestras vidas. Por otra parte, si no creemos el mensaje de la gracia, seguiremos estando en una condición de parálisis espiritual. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. En el momento en que él creyó lo que le había dicho el ángel, fue soltada su lengua para poder volver a hablar. El momento en que Zacarías creyó el mensaje de la gracia, marcó un nuevo comienzo en su vida. La gracia divina marca un nuevo comienzo en nuestras vidas. Muchos de vosotros, de ustedes, pueden atestiguar que han pasado por ese proceso, y este es también mi caso personal. La gracia marca un nuevo comienzo aún para aquellos creyentes que hace muchos años están en el camino del Señor. Continuemos leyendo el pasaje que estamos considerando. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Esto es lo que sucede con el mensaje de la gracia. Se divulga rápidamente por todas partes. La gracia se expande por sí misma, y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. El Señor tenía un plan especial con este niño. Cabe recordar que este era Juan el Bautista, quien anunció el nacimiento de Jesús y el precursor de su ministerio terrenal. No debemos confundirlo con el apóstol Juan. Juan el Bautista fue quien comenzó el movimiento mesiánico. Él fue quien preparó el camino para la llegada del Mesías. ¿Y qué sucedió cuando Zacarías pudo volver a hablar? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Leímos de la versión Reina Valera 1960. Aquí vemos lo que sucede con aquellos que son llenados con el Espíritu Santo. Esto fue un anticipo de lo que más adelante sucedió con los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, cuyo relato lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Todo mensaje que es predicado en el poder del Espíritu Santo, basado en el mensaje de la gracia, deja de ser una simple predicación y pasa a ser una palabra profética. Eso quiere decir que todos aquellos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablan el mensaje de la gracia están profetizando.
La palabra profética no es patrimonio de unos pocos solamente. Cuando hablamos palabras de gracia inspiradas en el Espíritu Santo, estamos profetizando. La Biblia dice que Dios nos ha hecho competentes para ser ministros del nuevo pacto. Ver 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. No hemos recibido la unción del Espíritu Santo para ministrar con los 10 mandamientos, sino para predicar el mensaje de la gracia. No hemos recibido la unción del Espíritu Santo para ministrar con los 10 mandamientos, sino para predicar el mensaje de la gracia. ¡Wow! Zacarías fue ungido para profetizar. Aquí volvemos a encontrar el hilo conductor de la gracia divina. De acuerdo al gráfico que habíamos visto al principio, la palabra hebrea Hanán, la cual significa gracia, es la base etimológica para el nombre Juan. Cuando encontramos estas cosas en la palabra de Dios, estamos encontrando la gracia divina. Amén. En realidad no es imprescindible consultar muchos comentarios bíblicos y abultadas concordancias, porque prácticamente cada Biblia tiene referencias que nos aclaran todo esto, aunque naturalmente la consulta de dichos comentarios es de gran ayuda si deseamos profundizar en el tema. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 19, leemos lo que dijo el apóstol Pablo en cuanto a la profecía. Lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la profecía. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Versión Reina Valera 1960. Pablo no se refiere aquí a su tiempo devocional y privado de oración en lenguas, sino al tiempo de predicación en la iglesia. Lo que él quiere decir en otras palabras es que si un pastor habla un montón de palabras en lenguas delante de la congregación, no va a ayudar demasiado a los oyentes, quienes no entienden nada. De allí pues, 5 palabras con el entendimiento son mucho más productivas. Naturalmente que en el tiempo devocional e íntimo con el Señor, el hablar en lenguas es muy constructivo. Pablo, al referirse a 5 palabras habladas con el entendimiento, está haciendo alusión tácita al mensaje de la gracia. Para culminar, te invito a ir conmigo al pasaje de Marcos, capítulo 4, versículos 23 al 25, donde también encontramos el hilo conductor rojo de la gracia divina. Estas son las palabras de Jesús. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Reina Valera 1960. Este último versículo es muy significativo porque aparece 5 veces en la Biblia. Ver también Lucas 8:18 y 19:26, Mateo 13:12 y 25:29. Cuando encontramos la gracia divina, nos es añadida más todavía. Cuando encontramos la gracia divina, nos es añadida todavía más. Por otra parte, la ley no se multiplica, solo la gracia se multiplica y aumenta. Por eso dijo Jesús que al que tiene le será dado más todavía, y no se trata de agregar solo un poco nada más. En Mateo 25:29 leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 2015, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este pasaje se encuentra al final de la parábola de los talentos. Esta es una historia que seguramente conoces, ¿verdad? Se trata de un hombre que se fue lejos y antes de irse llamó a los siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Después de hacer esto, partió
partió hacia un largo viaje y les prometió volver. Aquel que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué es lo que hizo el que había recibido un solo talento? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor porque tuvo miedo, diciendo que él era un hombre duro. Dicho de otra manera, él no hizo absolutamente nada productivo con lo que le había sido entregado. Cuando el Señor regresó de su largo viaje, llamó a sus siervos y les preguntó lo que habían hecho con los talentos que les había entregado. Aquel que había recibido 5 había ganado otros 5 sobre ellos. De la misma manera hizo el que había recibido 2 talentos, negoció con ellos y ganó otros 2 talentos. Sin embargo, el que había recibido un solo talento no solo no negoció con él para ganar encima algo más, sino que lo sacó de su escondite y se lo devolvió a su señor, utilizando la excusa de que su jefe era un hombre duro. Los 2 primeros, quienes produjeron ganancia, recibieron elogios de parte de su señor, mientras que el tercero fue reprobado. Por lo general, la gran mayoría de los que leen esta parábola, y a causa de la forma humana de pensar, se identifican con aquel obrero que había recibido un solo talento y dicen: yo no he recibido realmente lo que necesito. Cuando estamos en la gracia divina, somos como aquel que recibió 5 talentos. En esta parábola, aquel que había recibido un solo talento representa a la persona que no ha sido siquiera salvada. Este recibió un talento, pero ni siquiera se apropió de él. Aquel que había recibido 5 los aceptó, los multiplicó y no se los devolvió a su señor cuando regresó. Es más, el Señor ni siquiera se los pidió. Aquellos que tienen revelación de lo que realmente significa la gracia divina, la aceptan, la reciben, se apropian de ella y ésta se multiplica, y toda esta ganancia les pertenece. En esta parábola vemos que cuando el Señor regresó, no les demandó lo que les había entregado, sino que también los elogió por su fidelidad. Eso lo hizo tanto con el que había recibido 5 como con el que había recibido 2 talentos. Ellos siguieron poseyendo lo que les había sido entregado, retuvieron también la ganancia y fueron elogiados por su Señor. Pero aquel que había recibido solo un talento no solo fue reprobado, sino que también le fue quitado lo que tenía para entregárselo al que tenía más. Este siervo representa, por una parte, a todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio de la gracia, pero no se apropian de él, y por otra parte, a aquellos que desprecian la salvación. Dios nos ofrece su vida abundante y sus bendiciones, pero éstas no producen efecto en nuestras vidas si no nos apropiamos de ellas. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, hemos recibido vida eterna de parte del Padre. Esta vida eterna no se va a manifestar alguna vez en el futuro, sino que comienza a estar activa en el mismo momento en que la recibimos y nos apropiamos de ella, Dicho de otra manera, esta vida eterna empieza a operar aquí y ahora. Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. Como habíamos dicho antes, aquel siervo que recibió solo un talento, que lo rechazó y se lo entregó nuevamente a su Señor, representa a aquella persona no creyente, quien, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, lo rechaza. Ninguno de nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, pertenecemos a esta categoría. Repito, ninguno de nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, pertenecemos a esta categoría. Nosotros pertenecemos a las 2 primeras categorías. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que recibió 5 y el que recibió 2 talentos? Como podemos ver en esta parábola, ambos entran en el gozo de su Señor. Tanto el uno como el otro recibieron la misma recompensa. Sin embargo, aquel que recibió 5 y que a su vez ganó 5 más, tuvo muchísimo más provecho. El que recibió 5 talentos representa a aquellos creyentes que aceptan el mensaje de la gracia, lo atesoran para sí mismos y sacan el mayor provecho para sus vidas.
El que recibió 5 talentos, aparte de tener la mayor ganancia, recibió el talento de aquel que lo rechazó, o sea, le fue añadido todavía más de lo que poseía. Ver versículo 28. Al que tiene le será dado más y tendrá abundancia. Aquel que acepta el mensaje de la gracia y tiene revelación de su profundo significado, recibe bendición en abundancia. Repito, aquel que acepta el mensaje de la gracia y tiene revelación de su profundo significado, recibe bendición en abundancia. Bendición en abundancia. Amén. Es interesante notar que aquel que recibió 2 talentos, a pesar de que los multiplicó, los retuvo. Recibió el elogio y la recompensa de su Señor, no le fue agregado más. ¿A quién representa este siervo? ¿Qué tipo de creyente está aquí representado? El creyente legalista. La Biblia hace mención a algunas cosas en relación al número 2, las cuales están asociadas directamente con la ley. Veamos algunos ejemplos. Moisés estuvo 2 veces sobre el monte para recibir los 10 mandamientos. Moisés recibió 2 tablas de la ley. Jesús resumió toda la ley en solo 2 mandamientos: amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Jesús hizo referencia a la ley en cuanto al testimonio de 2 testigos, ver Juan 8:17. También eran 2 los querubines que estaban encima de la tapa del propiciatorio, custodiando los 10 mandamientos encerrados en el arca del pacto. Como podemos ver en estos ejemplos, el número 2 está asociado con la ley. Aquel siervo que recibió 2 talentos y ganó encima otros 2, representa al creyente que, si bien ama al Señor y ha obtenido la salvación eterna, su vida cristiana está basada en el esfuerzo personal. Este creyente se afana permanentemente por tratar de agradar a Dios, pues tiene una revelación muy limitada de la gracia divina, del significado de la justificación en Cristo y del amor incondicional de Dios hacia él. Este creyente está haciendo constantemente algo para sentirse suficiente. Si bien el resultado final era el mismo que experimentó el que recibió 5 talentos, lo decisivo es que no le fue añadido nada más. Recordemos que el talento que le fue quitado al siervo malo y negligente le fue entregado al que había recibido 5. El siervo que había recibido 2 se quedó con los que tenía y con los que ganó encima, pero no le fue añadido ninguno más. Esto muestra claramente que la ley no produce ningún incremento, sino solo la gracia. La gracia divina es la que produce crecimiento. Esto muestra claramente que la ley no produce ningún incremento, sino solo la gracia. La gracia divina es la que produce crecimiento. Aquel siervo que había recibido 5 talentos llegó a tener 11 al final. Por eso dijo Jesús: porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Como mencioné anteriormente, este versículo aparece 5 veces en los evangelios. De allí, pues, la enorme importancia de aceptar, atesorar y obtener revelación de la gracia. Ella es la única que puede producir crecimiento espiritual. La gracia divina concede verdadero incremento en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Aquellos que buscan la gracia la encuentran y al final reciben más de lo que esperan. Tal fue el caso de Ruth. Ella buscó hallar gracia y recibir favor para alcanzar lo necesario para vivir, pero al final no solo recibió más que suficiente para su manutención, sino que ganó también un esposo. Ruth no solo recibió el amparo y la provisión que estaba necesitando, sino que alcanzó la salvación. Amén. Pues, como ya hemos visto, Booz simboliza a Jesucristo. Ruth buscó hallar gracia y no solo recibió muchísimo más de lo que esperaba, sino que Dios reconstruyó su vida nuevamente.
Ruth no recibió el favor divino por haber estado bajo la ley, sino por ponerse voluntariamente bajo la cobertura de la gracia. La gracia divina siempre produce un restablecimiento del 120%. La gracia divina nos otorga mucho más de lo que esperamos o podemos llegar a necesitar. Por eso dijo Jesús, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Aquí se revela la naturaleza divina. Dios nos concede su gracia en forma abundante e incondicional. Amén.